Los seres humanos tenemos la capacidad de mejorar en todas nuestras dimensiones significativas. Podemos mejorar nuestra condición física, nuestra sensibilidad ética y estética, nuestras habilidades, nuestra capacidad de aprender, nuestra dimensión espiritual. ¿Cuánto nos limita la mentalidad fija, aquella de pensar que somos como somos y no es posible mejorar? Tener un fallo o sufrir un fracaso es indicador fatal de nuestra capacidad. Si reconocemos avances en nuestro pasado, ¿por qué no esperar lo mismo a futuro? Muy buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 146 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Mentalidad de crecimiento. Papá, saludos desde la comunidad de Tiradentes en el estado de Minas Gerais, aquí en el sur de Brasil. Muy bien, muy bien. Que esté todo muy bien, ese viaje y ese contacto con ese país tan singular y tan desconocido para nosotros los latinoamericanos, que casi todos los países son desconocidos para nosotros, ¿verdad? Un francés sabe cómo es Alemania y un italiano sabe cómo es España, pero en Latinoamérica eh, vivimos muy ensimismados. Ujú. Correcto. Bueno, nosotros que casi siempre hablamos algo de fútbol, a mí me llamaba la atención hace 20 años que cuando pasaban resúmenes de las ligas de fútbol latinoamericanas en televisión, nunca se decía nada sobre la liga brasileña. Era como si Brasil Ajá, estuviera fuera de América Latina, ¿verdad? Me sí. imagino que hay una obvia barrera de lenguaje, pero es cierto eso que dices, ¿verdad? Que sabemos poco de Brasil en el resto de América Latina. Ujú. Y siguiendo con la línea del fútbol, vi en tu artículo de esta semana que te ha inspirado ese concepto de la actitud de Keylor Navas de ser un constante aprendiente, ¿verdad? Sí, Lo que los budistas japoneses denominan Shoshin, una mentalidad de, de principiante. Y cuando uno asume una ujú, mentalidad de principiante, pues prácticamente todo a lo que se somete es nuevo y ujú, por lo tanto es una oportunidad de crecimiento. Te cedo la claro. palabra para que Ujú. nos elabores. Muy bien, este diálogo de hoy está dedicado a la mentalidad de crecimiento y yo tuve contacto con la mentalidad de crecimiento hace eh, varios años y estaba circunscrita a la mentalidad de crecimiento desde el punto de vista de los estudiantes, ¿verdad? El estudiante que se enfrenta a, a su proceso de aprendizaje, pensando que si saca mala nota es porque no tiene capacidad y que si saca buena nota es porque sí tiene la capacidad y entonces ya no tiene que preocuparse mucho. Me parece que está equivocado en cualquiera de los dos casos, que lo que debería eh, pensar es que él es un agente, una persona que hace cosas dentro de un proceso y que el mismo proceso lo va a ir modificando, ¿verdad? El estudiante debería tener la idea de que está exactamente como en un gimnasio y que hoy, si ve a otros que están haciendo ahí unos ejercicios muy demandantes, él no puede aspirar a hacerlos, pero sí sabe que si sigue el proceso que se sigue en el gimnasio, un día va a poder llegar a hacer esos ejercicios. Esa mentalidad de crecimiento se contrapone a la mentalidad fija, a la idea esa de que ya yo soy lo que había que ser o yo soy como soy y no puedo esperar más y no puedo esperar nada menos que eso a lo que me predispone esas capacidades fijas y tal. Pensar en el ser humano como un ser en desarrollo, ¿verdad? Como un ser en crecimiento, no solamente da un gran apoyo emocional, porque
siempre podemos pensar que mañana lo podremos hacer mejor. No solamente eso, sino que también creo que nos permite, bueno, hacer contacto con la realidad. Somos seres humanos en crecimiento. Hoy somos capaces de pensar, hacer, expresar, sentir, percibir cosas que hace 10 años no éramos capaces de pensar, percibir, de escribir, utilizar, ¿verdad? Eh, yo pienso que la mentalidad de crecimiento tiene un significado hacia atrás, ¿verdad? Si me ubico en cómo era yo hace 10 años y percibo unas cosas que soy capaz de ejecutar, hacer, gustar, ¿verdad? Porque, ok, gustar y que no las gustaba o degustaba o era capaz de hacerlas o pensarlas hace 10 años, pues me doy cuenta de que vengo de un sitio donde tenía menos crecimiento. Y eso es, creo yo, que es proyectable hacia el futuro. Y uno podría decir, bueno, dentro de 10 años, posiblemente tenga otras percepciones, tenga otra sensibilidad, ¿verdad? Cuando hablo de estas cosas, cuando hablo de crecimiento, me parece que tenemos que estar claros en que uno puede tener una visión de sí como de pocas dimensiones o de una sola dimensión, ¿verdad? Si alguien pensara que la dimensión por excelencia es eh, académica, ¿verdad? Entonces estaría pensando en cómo va a ser el futuro si sigue aprendiendo. Pero nadie está solamente aprendiendo, estamos aprendiendo, estamos creando interacciones, estamos imaginando, que no es lo mismo que aprender, estamos teniendo experiencias, estamos eh, modificando el sentido de nuestra vida. O sea, tenemos muchas dimensiones. Y entonces, cuando hablo de mentalidad de crecimiento, no hablo simplemente de, pues antes estaba en cuarto año del colegio y ahora ya estoy presentando la tesis en la universidad. No, hablo de mucho más cosas, más dimensiones. Para repasar, ¿verdad? Tenemos una dimensión intelectual, tenemos una dimensión de homo faber, de cosas que somos capaces de hacer, tenemos una dimensión sociocultural, tenemos una dimensión de sensibilidad artística, de sensibilidad espiritual, de sensibilidad comunitaria. Somos unos seres eh, entusiasmantemente complejos, ¿verdad? Cuando cuando me pongo muy enojado con la falta de percepción de esa gama de posibilidades, digo que no somos ladrillos, ¿verdad? Un ladrillo de una construcción romana o una piedra de una construcción romana es la misma que fue hace 2000 años, pero nosotros somos diferentes, cambiantes, plásticos. Es una maravilla la aventura de vivir y de transitar. Bueno, la mentalidad de crecimiento, gracias a la doctora Carol Dweck, que aplicaba esto al aprendizaje, a la vida estudiantil, la mentalidad de crecimiento posibilita la esperanza, posibilita que uno se asome al balcón del barco, al mástil de un barco donde estamos ahora metidos y mire allá en el horizonte y se vea a sí mismo crecido, cambiado, enriquecido. Y esto, desde luego que
ayuda, entusiasma y es sobre todo muy realista. El artículo este y la conversación, yo quisiera que no solamente se refiriera a los aprendizajes, a la vida estudiantil, a la vida académica, sino que lo viéramos desde otra gran cantidad de puntos de vista, ¿verdad? Muy bien, me resueno con lo que decías en esta introducción, porque recuerdo que en algún momento en mi etapa escolar temprana me resultaba muy frustrante cometer errores académicos, ¿verdad? Que los Ujú, errores académicos son fatales porque ujú, el error te lo marcan con una pérdida de puntos irrecuperable. ujú, Y creo que ese es el peor incentivo que existe para el aprendizaje, que te digan esto está malo y no hay forma de corregirlo. Y creo que le debo a mi madre la actitud de utilizar esos errores como fuente de aprendizaje. ujú, Y entonces ujú, repasar lo que se hizo mal para aprender. Y entonces ahí fui poco a poco haciéndome un poco el consuelo de que de los errores se podía sacar algo. Y después recuerdo, tal vez en mi primer año universitario, por ahí hace 30 años, 1993, que empezaban a publicarse en Internet lo que hoy llamaríamos memes, que eran textos, algunas veces apócrifos y otras veces se decía que eran de Bill Gates. Entonces hay muchas cosas que yo creía que eran de Bill Gates y que puede ser que sea cierto y puede ser que no, pero se decía que Bill Gates en su proceso de entrevista de nuevos reclutas para entrar a Microsoft en aquella época, 80s y 90s, buscaba entre los aplicantes eh, genuino aprendizaje a partir de errores. Y entonces eso me mm, empezó a gustar porque ajá, sentí que era algo en lo que yo ya venía experimentando poco a poco. Y he llegado, bueno, desde hace muchos años a entender, a creer inclusive, a ofrecer este postulado que ofrezco acá, de que en el error y en el fracaso hay unos aprendizajes que no podríamos adquirir de otra manera. sí. Entonces, yo siento que, pues obviamente nadie fracasa ni comete errores de manera intencional, pero ya que se cometen, hay que apreciarlos como una fuente de aprendizaje muy singular. Y muchas veces, bueno, hemos visto a lo largo de la historia en grandes emprendedores de los cuales se habla hoy en los libros de historia de los negocios, que pues por supuesto no es que a la primera tienen éxito, al Ujú, contrario, tienen ujú, una seguidilla de fracasos que uno se pregunta cómo aguantaron tanto, ¿verdad? ¿Cómo hicieron para seguir adelante? Y hay una famosa frase que no recuerdo ahorita de quién es, tal vez tú sí recuerdas, que dice que el éxito es el resultado de una seguidilla de fracasos sin darse por vencido. Luego recuerdo aquel libro de Malcolm Gladwell que se llama Outliers. Y en Outliers, él lo que dice es que lo que distingue a un experto de una persona simplemente buena o muy buena o excelente es la práctica, ¿verdad? Entonces él pone muchos ejemplos en el libro, pero uno de ellos que recuerdo muy vívidamente es el del primer violinista de una orquesta sinfónica. El primer violinista de una orquesta sinfónica es diferente a los demás porque probablemente ha ensayado eh, miles de horas más que los demás y eso hace una diferencia sutil pero suficiente para que se le designe el primer violín. Entonces Gladwell sugiere que para llegar al grado de experto en alguna actividad o destreza hay que haber practicado durante 10.000 horas. Es un número arbitrario, ¿verdad? ujú, ujú, Pero esa es la idea. La idea es que es más experto el que ha ensayado 10.000 horas que el que ha ensayado 8.000 horas, ¿verdad? Uno se ujú, siente más cómodo montándose en un avión con un piloto que tiene 26.000 horas de vuelo que con un piloto que tiene 6.000 horas de vuelo. ujú, También recuerdo una frase de Bruce Lee
que dice que no hay que tenerle tanto miedo al hombre que puede hacer 10.000 patadas diferentes como al hombre que sabe hacer una patada y la ha practicado 10.000 veces, Ajá. ¿verdad? Que viene a ser más o menos lo mismo. ¿Por qué alguien va a practicar una misma patada 10.000 veces? Bueno, para dominarla, para crecer, ¿verdad? No es quedarse en una zona de confort, es justamente llevarla a un punto donde esa patada es incomparable, nadie la puede hacer igual. Y lo otro que quería aportar es que ahora que me estoy preparando, mental, física, energética, emocional y espiritualmente para hacer una maratón este año, eh, más o menos lo que he llegado a entender es que de aquí a la fecha de la maratón tengo que correr en promedio como el equivalente a una maratón por semana. Ajá. Lo cual, pues, si la divide uno en 6 días, pues no es tanto salir a correr 7 kilómetros al día, pero ese no es Ajá. el punto. El punto es que uno tiene que ser capaz de ir haciendo distancias más largas una vez por semana y el resto de la semana descansar, que es muy importante, o hacer unas distancias cortas o hacer unas distancias ahí para correr de una manera diferente, con sprints y cambios de velocidad y demás. Pero el punto es que correr una maratón requiere como 20 maratones de entrenamiento. Y yo me imagino que en la famosa historia de la maratón de la antigua Grecia, esa Ujú. persona que recorrió los 42 kilómetros y llegó al otro lugar a dar la noticia y cayó muerta, y pues era porque no tenía ningún entrenamiento, ¿verdad? Yo me imagino que cualquiera de nosotros es capaz de correr 42 kilómetros o por lo menos de caminarlos. Pero si uno se entrena para eso, entonces la prueba es mucho más Ujú. manejable para el cuerpo y para la mente, ¿verdad? Para la fatiga, para las lesiones, todo eso. Así que y en realidad, y creo que de esto me gustaría que habláramos en los próximos episodios, la razón por la cual he decidido incursionar en ese deporte es para llevar a mi mente a lugares donde nunca he estado. Y eso creo que es impulsado de mi propia actitud o mentalidad de crecimiento, que es el tema de hoy, ¿verdad? Ujú. Ujú. Muy bien, muy bien. Uno se pregunta cuál será el camino de, del mejoramiento, ¿verdad? Porque de eso es de lo que estamos hablando. Eh, ya dijimos que si se tiene una mentalidad fija y se piensa, no, yo no puedo ni mejorar ni empeorar, entonces no va a ser ningún tipo de esfuerzo. ¿Qué nos mueve? Eh, ¿Qué nos mueve a mejorar? Bueno, yo pienso que dos funciones muy básicas del ser humano, ¿verdad? La, Dos capacidades muy básicas. La razón, cuando uno lee a la doctora Dweck hablando de muchachos, muchachas que han mejorado su rendimiento como estudiantes a base de darse cuenta de que tienen posibilidad de crecimiento, pues entonces la razón nos dice que el pensamiento de la mentalidad física está equivocado. Perdón, de la mentalidad fija está equivocado. Entonces la razón nos dice, si tratamos, si entrenamos, si ponemos el esfuerzo, vamos a poder mejorar en cosas físicas como entrenarse para una maratón o en cosas eh, de, de destrezas como mejorar una determinada jugada, ¿verdad? Una determinada jugada de básquetbol, de fútbol, de atletismo. Eh, Creo que si tenemos la idea de que somos mejorables, porque la razón nos dice que somos mejorables, nos queda todavía un pendiente, porque uno puede decir, hombre, sí, yo podría mejorar, pero eso lo vamos a dejar para más adelante, diría alguien. Y ahí viene otra facultad muy interesante del ser humano, y es que tenemos capacidad de elegir. No tenemos una capacidad ilimitada de elegir, ¿verdad? Yo no puedo elegir eh,
levitar. Yo no puedo elegir levitar, ¿verdad? Yo no puedo elegir soportar unas condiciones físicas adversas ilimitadas, ¿no? Pero sí puedo elegir levantarme media hora antes, sí puedo elegir eh, apagar las pantallas 2 horas antes, como dicen ahora, que para dormir bien, 2 horas antes no hay que ver pantallas, ni las pantallas de nuestro teléfono celular, ni la familiar pantalla de televisión, ¿verdad? Eh, yo fui un niño con muy poco cine, casi cero cine. Y cuando iba al cine, me, me excitaba mucho y dormía mal, ¿verdad? Si iba al cine en la tarde, me costaba mucho dormirme porque tenía esas impresiones del cine. Y a veces que veo televisión, según la película que vea, hasta media hora antes de dormirme, me cuesta mucho dormirme, ¿verdad? Bueno, pues las pantallas parece que las pantallas de Internet por su variedad, por su manipulabilidad, etcétera. Bueno, de hecho nos mantienen despiertos. Yo no creo que nadie se pueda dormir viendo un teléfono celular con cosas que le interesan, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos la capacidad de elegir apagar las pantallas media hora antes, o tenemos la capacidad de elegir qué eliminar de nuestra ingesta, qué eliminar hasta de nuestro pensamiento, ¿verdad? Eh, Creo que hay pensamientos tóxicos, eso cuesta más decir, no me voy a comer este pedazo de carne, que decir, voy a eliminar este pensamiento. Pero hay formas, desde luego, de poner un cierto orden en tu pensamiento. Bueno, esas dos capacidades del ser humano, la razón y la capacidad de elección, que es la capacidad de elección, es la libertad en acción, ¿verdad? Que a veces decimos, sí somos seres libres, pero ¿y eso qué quiere decir? Que ahí adentro nos decimos, yo soy libre. No, mientras yo no elija, no estoy ejerciendo la libertad, ¿verdad? Es una facultad potencial, pero cuando elijo lo que sea, levantarme de aquí, comer o no comer, ver o no ver tal programa, leer o no leer, cuando elijo, estoy ejerciendo la libertad. Y por cierto, creo que lo que lo llamamos antes, entrenamiento de la voluntad o formación del carácter, que son muy importantes para todas las personas, consiste en el ejercicio de la libertad, en el ejercicio de la libertad a través de la elección. Yo no sé si a los chicos les hablarán ahora de la importancia de darse cuenta de que su capacidad de elección es mejorable, y porque eso, desde luego, de eso dependen una gran cantidad de cosas, la posposición de la que habla Goleman, ¿verdad? La gente que no puede posponer y que en cuanto tiene los dos que eran más melos frente a sí, se los quiere comer los dos, tiene menos capacidad de influir en su entorno que el que puede decir, pues yo no me como todavía estos más melos para ganarme el tercero o el cuarto. A eso que dices, quiero hacerle 4 apuntes, ¿verdad? A cómo se mejora o qué nos mueve. El primero es la creatividad. Eh, Creo que nosotros estamos constantemente buscando cómo crear cosas nuevas, aún en nuestra rutina. La repetición de nuestra rutina nos invita a ver de qué manera la mejoramos. Y eso creo que se relaciona un poco con la imaginación. Entre más fértil sea la imaginación de una persona, pues más creativa será. Y lo decíamos aquí hace unas semanas, que el problema que tienen las pantallas electrónicas en la formación de personas menores, sobre todo en Ujú. edades tempranas, es que las pantallas electrónicas tienden a darle al usuario todo ya completo, ¿verdad? El diseño, los dibujos, los personajes, los colores, los sonidos, la dinámica, y no hay que imaginarse nada.
Entonces, creo que la creatividad estimulada, sobre todo, es una fuente de mejora que nos impulsa a ir siempre más allá. Lo segundo es nuestra vocación como especie por la aventura, y aventura me refiero Ujú, a lo que está ujú, por venir, que es por ujú, definición incierto. ujú, Y esto me lleva al concepto este que hemos estado hablando en los últimos meses, el acrónimo de VICA, que es una descripción del mundo en el que vivimos hoy en día, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y justo en estos días que me pongo a ver cómo es la historia de la colonización brasileña de los últimos 500 años, pues todo ese proceso de colonización de las Américas y de África y del Oriente Lejano, todos esos procesos fueron circunstancias aún más volátiles, inciertas, eh, cierto. Ujú, complejas y ambiguas, ¿verdad? ujú, ujú. Miles, quién sabe cuántos, pero vamos a decir miles de emprendedores en aquella época desaparecían en el mar. Nunca se les volvía a ver, ¿verdad? Si había una profesión riesgosa en Claro. aquella época, era ser un emprendedor ultramares. Ujú, Otra cosa es que te había mencionado hace unos días también este libro que se llama Team of Teams, escrito por el general retirado del ejército estadounidense Stanley McChrystal, y él describe el escenario cuando se llega a Irak, a la ocupación estadounidense en el 2003-2004, como un escenario VICA. Y entonces a partir de ahí se da cuenta de que el oponente que tienen enfrente, a pesar de que tiene una fracción ínfima de los recursos que tiene el ejército estadounidense, eh, está sacándoles ventaja y les está sacando ventaja porque tienen una manera de operar más adaptable a la realidad del mundo. Y entonces él tiene que hacer un esfuerzo de, como dice él, de reparar el avión en pleno vuelo y convertirlo en una organización más adaptable, y prácticamente lo que hace es que convierte a su equipo de gerencia de guerra en un equipo de equipos, que era ujú, algo que nunca se había hecho antes, ¿verdad? ujú, ujú, Entonces, lo otro que quiero decir acá es que hay un concepto de una diferencia entre eliminar vicios. Nosotros podemos decir, yo quiero empezar a apagar mi teléfono 2 horas antes de dormir. Eso es eliminar un vicio, ¿verdad? O decir, quiero suprimir el azúcar por 10 días. Eso es eliminar un vicio. Y otra cosa muy diferente es crear un hábito, ¿verdad? Y entonces crear un hábito, bueno, hay un montón de hábitos. Hoy en día hay un libro muy famoso que se llama Hábitos Atómicos, que sugiere cómo debería ser la dinámica de creación de un hábito. Porque hace 20 años yo siento que no se hablaba tanto de creación de hábitos. Hoy en día se habla muchísimo. Y de hecho, quería mencionar una publicación que hace un pensador joven que se llama Sahil Bloom, que ya hemos hablado de él acá, ujú, y con sí. ocasión del inicio del año, él hace esta semana una, una lista de 23 hábitos para desarrollarlos durante este 2023, con la intención de que cultivar esos hábitos nos va a permitir tener un mejor resultado durante el año. Y entonces creo yo que es mucho más atractivo, digerible, motivante perseguir la creación de un hábito que tratar de alejarse de la práctica de un vicio, ¿verdad? Que es Ujú, muy ujú, difícil, es dificilísimo dejar de fumar, pero tal vez es más fácil empezar a correr 3 kilómetros. Y si uno es un fumador, después de 3 o 4 veces de tratar de llegar a 3 kilómetros corriendo, claro, claro. va a pensar que tal vez si deja de fumar o recorta Ujú, un poco el fumado, le va a ser más fácil correr los 3 kilómetros, lo cual es cierto, y ujú, además poder ir más allá, ¿verdad? sí. Me llama la atención eso que mencionas tú en el sentido de que se hablaba antes menos de hábitos. Eh, Creo yo que teníamos una gran confianza en la voluntad, ¿verdad? Y entonces decíamos, no, pero es que es
es solo un asunto de voluntad. Y claro, un asunto de voluntad, pero para remover determinadas prácticas se necesita una voluntad excepcional, que no todo el mundo tiene una voluntad excepcional. Y también hemos aprendido que el ejercicio de la voluntad demanda energía. Y entonces no es cosa de decir, ah, sí, dejar de fumar es solamente los primeros 15 días que usted está sin fumar, son los críticos. Bueno, la energía, la emocionalidad que tienes que comprometer en pasar esos 15 días, hay mucha gente que simplemente no la resiste. Por eso creo que deberíamos tener como unos enfoques diferentes sobre el mejoramiento, ¿verdad? Yo veo en las empresas, cuando se quiere lograr algo, se ponen unas metas y según vas haciendo acciones para lograr esas metas, las vas monitoreando. Las metas, desde luego, no son ahí una cosa abstracta que queda como a medio camino entre la tierra y el cielo, no, sino que las metas tienen unos indicadores, ¿verdad? Y entonces, si quieres aumentar las ventas, no puedes dejar la meta aumentar las ventas, tienes que decir cuánto más le vas a vender a cuántos de tus clientes. Y después de esto, tienes que ir viendo si las acciones de ventas que realizas están produciendo el aumento de ventas adecuado. Y los vendedores, desde luego, son como deportistas, ¿verdad? Tienen ahí en su escritorio, en la pared de la oficina donde se reúnen, las metas y cuánto alcanzaron el mes pasado y qué tienen que hacer este mes para llegar a lo que tienen planeado. Creo que el principal truco para lograr cosas es estar permanentemente teniendo a la vista la meta y teniendo a la vista por dónde vas, ¿verdad? Eso en cualquier cosa, si todos los días y quieres caminar eh, media hora, deberías tener por ahí un grafiquito de cuánto has ido caminando en los últimos días, porque eso ayuda mucho, te desafía, etcétera. O sea que el mejoramiento personal no puede ser una cosa flotando en el vacío, sino que tenemos que agregarle algunos truquillos de ejecución, ¿verdad? De eficacia que nos ayuden a ir progresando, ¿verdad? La gente que está en programas de reducción de peso se pesa de vez en cuando y de ahí sale con la decisión de si aprieta el programa o si va bien, ¿verdad? Porque lo cuantitativo es muy, muy llamativo, ¿verdad? Nos resulta muy plástico a la hora de ver cómo lo estamos haciendo. Eh, También hay que darnos cuenta de cómo estamos progresando en cosas que no sean cuantificables, ¿verdad? ¿Cómo hace uno para determinar si tiene más sensibilidad musical ahora que el año pasado, ¿verdad? Eso cuesta, pero sí es posible. Bueno, lo que no es cuantificable también se puede juzgar y se pueden obtener eh, formas de darnos cuenta de si lo estamos haciendo mejor o estamos en la misma situación. Eso justamente lo había anotado aquí, ¿verdad? Que uno puede tener métricas para indicadores de progreso y poder ir viendo todos los días cómo vamos mejorando, cómo vamos progresando. Pero ¿cómo se mide la creación de valor? Porque muchas veces la creación de valor es el resultado de un montón de prueba y error Sí, claro. que al final de cuentas resulta en algo pequeñito, pero completamente nuevo, y eso
podría tener muchísimo valor. No sé si recuerdas un famoso libro de un autor llamado Peter Thiel que se llama De cero a uno, ¿verdad? Y Sí. entonces él Ujú, lo que propone en su libro es que el esfuerzo emprendedor e innovador depende de pasar de esta línea de base que él denomina cero a un lugar que él denomina uno, donde el emprendedor o el innovador está completamente solo, ujú. solo en términos de segmento de mercado. No hay nadie más en ese instante que está compitiendo en ese nicho de mercado con el valor que ofrece esa persona. Y entonces él dice, en ese momento esa persona puede explotar ese valor de manera monopolística, ¿verdad? Ese es Ajá, un monopolio que no resulta de la claro. regulación Ujú, pública, sino que resulta ujú, de la innovación. Inventé aquí algo nuevo, aquí inventé algo nuevo y mientras nadie me lo copie, solo yo lo vendo. Y ujú, bueno, y lo vendo al precio que quiero, ¿verdad? ujú. Hasta que me lo copien. Entonces ahí tengo que revisar si mejoro el precio o si sigo innovando. Y entonces tal Sí. vez puedo seguir cobrando lo mismo, que creo que esa Ujú, es la estrategia de Apple con sus teléfonos. Tienen un segmento de mercado relativamente bajo y tienen un precio relativamente alto, pero cada teléfono que Apple saca todos los años es múltiples veces superior al del año anterior, sí. porque ellos Ujú, innovan constantemente la capacidad de cada una de las piezas internas. Entonces, todos los aparatos son muchísimo más avanzados que el de un año anterior, aunque se vean iguales, ¿verdad? Y me resulta muy nutritivo y lo quiero recomendar mucho. Un libro de Ed Catmull que se llama Creativity Inc. Ed Catmull es uno de los cofundadores de Pixar, la empresa de películas animadas que cofundó junto con Steve Jobs en esos años, en esos 12 años en que Steve Jobs estuvo perdido en el desierto entre su ujú, primera estancia en Apple y su segunda estancia en Apple. Entonces ahí entre el 85 y el 97, en esos años, él co-creó Pixar y Pixar creció en 15 años al punto de que Disney compró Pixar a 95.000 millones de dólares, pero la marca Pixar sigue existiendo. Entonces ahora son una sola empresa y producen películas que traen la marca Disney y en ocasiones, cuando son producidas bajo los estándares de Pixar, pues son marca Pixar, ¿verdad? Y entonces este libro de Ed Catmull que se llama Creativity Inc., él lo que postula es cómo se estructura y cómo se crean incentivos para desarrollar una cultura organizacional creativa. Y a mí me parece exquisito porque es una receta que aplica para, yo diría que casi para cualquier industria, porque en cualquier industria la creatividad será recibida como un altísimo valor, ¿verdad? Sobre ujú, todo ujú. cuando creamos conciencia de que estamos bastante adentrados en la economía del conocimiento y el talento es quizás el más valioso de los insumos productivos, ¿verdad? Ujú. Incluso hay quienes se refieren a la mente de obra como esa capacidad de crear valor que tienen las mentes de las personas más que sus manos. Ujú. Entonces, viendo ese libro de Pixar y comparándolo con el libro de Team of Teams, a ratos da la impresión de que es más fácil medir cómo crear una organización más eficaz y adaptable al escenario global de VICA que crear una organización creativa, ¿verdad? Desarrollar una organización creativa. Y bueno, yo creo que es importantísimo conocer ambos modelos y ambos conceptos y buscar cómo hermanarlos, porque además siento que la eficacia se nutriría bastante de la innovación, por supuesto. Claro, claro. Ujú. Desde el punto de vista puramente de la persona individual, no de la empresa y tal, yo creo que cada uno de nosotros debería tener claro cuáles son sus áreas de mejora y no deberíamos exagerar. Uno debería elegir
unas pocas áreas de mejora. Y, eh, y una vez que las tiene definidas, tiene que aceptar que la mejora es paso a paso, ¿verdad? Y con realismo y con esperanza, uno debe aceptar que tampoco es que la naturaleza da saltos, ¿verdad? Tampoco es que nos vamos a convertir de ineptos en una determinada área, en expertos en una determinada área. Ahí las 10.000 horas de que hablabas tú están ahí esperándonos. Y lo que hay que ver es a dónde ir dirigiendo esos esfuerzos, ese tiempo. Yo creo que, yo creo que no vale la pena mejorar en todo, ni es posible mejorar en todo, pero sí es muy fácil que podamos tener una idea de cuáles son las 2 o 3 áreas en que esperamos poner esfuerzos para mejorar, ¿verdad? Me parece que, vamos a ver, estaba pensando justamente en el perfil, el perfil intelectual de Leonardo da Vinci, Ujú, un hombre de una era distinta, ¿verdad? El Renacimiento, donde en el Renacimiento se cultivaban múltiples áreas del quehacer humano, no, no solo lo físico, sino el talento, la destreza, el arte, la ciencia, la literatura. Y entonces, pues, Da Vinci era un inventor, un científico, digamos que un médico, ujú, un artista, por supuesto, ¿verdad? sí, Pintor, artista plástico, eh, y creo que lo que lo hace a él diferente es que él todos los días procuraba mejorar algo y además que creo que no se satisfacía muy fácilmente con nada. Hay una famosa pintura de Da Vinci que es un huevo de gallina y según he leído, ese huevo de gallina él lo retocó 10.000 veces hasta que llegó a ser el huevo de Da Vinci, ¿verdad? Y entonces él no, yo creo que yo veo un huevo ahí medio bien dibujado y ya lo acepto, pero para él no era suficiente. ajá, Y ujú, lo otro es que era una persona altísimamente observadora. Entonces él decía, ¿por qué ese pájaro vuela? ¿Cómo está diseñada el ala de ese pájaro? ¿Cómo se mueve el ala de ese pájaro? Entonces pasaba años observando el vuelo de los pájaros. Y no es que se sentaba en un parque a observar el vuelo de los pájaros, es que mientras hacía otras cosas, pasaba un pájaro y lo observaba volar. Entonces hacía anotaciones de sus observaciones y hacía dibujos de las alas y si se encontraba un pajarito muerto, lo disecaba para ver cómo estaban diseñadas las alas por dentro y ese afán exploratorio que tenía Da Vinci. Y creo que en aquella época renacentista no se trataba de ser experto en algo, ni se trataba de ser experto en todo, pero sí se trataba de cultivar de manera muy central el núcleo humanista de cada persona. Y entonces, si uno decide enriquecer su núcleo humanista, pues va a ir creciendo en múltiples direcciones y de repente se le darán manifestaciones expertas en una área más que en otras, pero está robusteciendo ese núcleo que, que nos hace humanos, ¿verdad? Que eso a mí me gusta muchísimo, esa perspectiva del ser humano renacentista. Y bueno, con esta idea y con esa visión de Da Vinci me doy por satisfecho. No sé si tienes algo más que completar hoy. no, no, me monto en el carro de tu apreciación de lo humanístico y de producir una persona que sea eh, mucho más polifacética, mucho más integrada. Eh, a veces me parece que la especialización en el mundo que ha producido desde el punto de vista de bienestar material ha producido muchísimo. Somos muy productivos porque los trabajos los realizamos
con especialistas en cada trabajo, en cada tarea y tal y cual, ¿verdad? ¿Te acuerdas de lo que decía? No me acuerdo, creo que era Adam Smith, decía que en una fábrica de alfileres, si todos nos poníamos a hacer cabezas, cuerpo y punta, íbamos a producir mucho, mucho menos que si nos especializábamos unos en puntas, otros en cabezas, etcétera, ¿verdad? Perturbado esa integración humanística y de vez en cuando deberíamos plantearnos cuánto nos beneficiaríamos si en vez de pensar que los científicos son los que piensan científicamente, tratáramos de introducir elementos de pensamiento científico en nuestra vida. Si en vez de decir, es que los artistas son los que tienen curiosidad, no, que introdujéramos también curiosidad en nuestra vida común de taxistas o de ingenieros electrónicos o de pilotos aviadores, que introdujéramos elementos que no son propios de la especialidad, que enriquecerían nuestra forma de vivir y aumentarían la amplitud humanística de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué razón incluso tenemos la tendencia a cortar las iniciativas creativas de otros cuando alguien se pone en una reunión de negocios a hablar de cosas abstractas? Y no, es que eso es pura filosofía. Bueno, ¿y qué importa si en una reunión de negocios nos ponemos filósofos o nos ponemos científicos o nos ponemos políticos o nos ponemos, eh, no sé, exploradores, ¿verdad? Eso creo yo que contribuiría a cumplir con ese llamado renacentista que estás haciendo de abrir más ventanas, dejar que entre brisas distintas en nuestra forma de vivir habitual. Eso creo que nos enriquecería y nos daría un crecimiento de amplia base, ¿verdad? De acuerdo, muy bien. Bueno, Dejamos así inaugurado el año 2023 y ajá. nos hablamos la semana entrante. Sí, señor, que sigas explorando y vivenciando Brasil y teniendo esos insights sobre cómo era hace 500, 600 años decir, voy para América, ¿verdad? Porque, porque tengo espíritu de aventura. Sí, y no podían decir, es que yo soy un emprendedor, y eran realmente muy emprendedores. Definitivamente. Bueno, nos vemos la Ok, semana entrante. muy bien, Que de estés bien. acuerdo. Chao.